medianoche. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de medianoche, 1 de la madrugada con 37 minutos. Comenzamos. La ley corta es un engaño, así calificó la Asociación de ISAPRES el proyecto presentado por el Ejecutivo que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandató la restitución de los cobros en exceso realizados por las aseguradoras de salud. De prosperar, ¿cuánto le correspondería pagar a las ISAPRES a cada afiliado titular? Ponga atención. Cada uno de los integrantes de la Comisión de Salud del Senado anotaban y escuchaban atentos los detalles de la ley corta de ISAPRES, en particular el ítem donde se explicaba la manera y los plazos en que las prestadoras de salud deben restituir los dineros cobrados en exceso, tras el fallo de la Corte Suprema que las mandata a aplicar la nueva tabla de factores. La Superintendencia de Salud ha realizado los cálculos en virtud de, evidentemente, los elementos que otorga o que establecen los distintos fallos. Se analizaron en total 1.885.015 contratos. Análisis exhaustivos de planes de salud que terminó con el siguiente resultado. Las ISAPRES deberán pagar en total más de 1.400 millones de dólares a sus afiliados. De hecho, según cálculos de la Superintendencia de Salud, el monto promedio será de 1.545.000 pesos por contrato, aunque la devolución más baja será de 288 pesos y la más alta superaría los 60 millones de pesos. Hay variaciones que están dadas precisamente, por una parte, porque hay contratos que están en UF, la gran mayoría de ellos, entonces hablar de una cifra estática ya es complejo. En la medida en que pasan más meses también se acumula más deuda, entonces hay elementos de variación, pero la magnitud estamos ya todos contestes de qué es la que hemos planteado. Si el sistema desencadena un proceso que afecte a las ISAPRES, que afecte al sistema privado y por lo tanto en el sector privado donde hoy día se atiende a más de 500.000 de personas no lo van a poder hacer y la gente termine muriendo. Según detallaron en el informe, serían 725.878 beneficiados, lo que representa a cerca del 40% del total de contratos revisados, y de ellos, más de 436.000 serían mujeres. Una devolución que sería a través de excedentes y prestaciones y que tiene expectantes a sus afiliados. Es lo justo, porque tú pactaste un plan similar a tu 7%. Me da lo mismo como, pero tienen que pagar. Tiene que buscar la forma de devolver. Nadie está pidiendo que sea inmediato, pero tiene que existir la forma. Además, en el proyecto se suma la unificación de tablas de factores, el mecanismo utilizado para determinar el valor de los planes y con esto disminuirían su valor. El primer beneficio que van a tener las personas a las cuales se le ha hecho cobro en exceso es que una vez publicada la ley y publicada la circular, a esas personas se les va a dejar de cobrar en exceso, o sea, van a tener una rebaja inmediata de su cotización y esa rebaja es un promedio de 50.000 pesos mensuales. Un proceso que desde el Ejecutivo remarcan será de manera gradual, pero ¿cuánto tiempo se debe esperar? 1 año y 1 mes más o menos. Las ISAPRES van a tener 6 meses para presentar el plan de pago y la comisión de expertos va a tener 6 meses para evaluar esos planes de pago e iterar con las ISAPRES si les parece que están bien, mal o más o menos. Y de ahí partiría, el superintendente va a emanar la circular para que comiencen las devoluciones. Una propuesta que no dejó conforme a las ISAPRES que calificaron esta ley corta como un engaño, asegurando que la iniciativa disfraza un cierre por Secretaría del Sistema y que conduce por la fuerza un monopolio estatal. La propuesta no protege a los usuarios del sistema de salud, ni menos a los enfermos. Promete rebajas de precios y devoluciones absurdas, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Un proyecto que no tendrá un camino fácil en el Congreso, donde ya se manifiestan posturas encontradas. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es simplemente cumplir el fallo de la Corte Suprema y buscar una responsabilidad en la gobernanza del sistema sanitario para darle certeza a las personas. El sistema de salud público y privado, con esta solución que da el proyecto presentado por el Ejecutivo, ciertamente creemos que va a perforarse completamente desde la vía judicial. Fallo de la Corte Suprema que enfrenta nuevamente a las ISAPRES y la Superintendencia de Salud, aunque esta vez tendrá un componente no menor, el rol del Poder Legislativo, que deberá definir el futuro de la ley corta.
Y en entrevista con nuestro noticiero central, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a las declaraciones emitidas desde la Asociación de ISAPRES. Lo escuchamos. Me parece que son declaraciones ofensivas e infundadas, porque aquí lo que hay es un fallo de la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que ha determinado que las ISAPRES tienen que devolver estos recursos y los fallos en Chile se cumplen. Ahora, entendiendo el contexto complejo para las propias instituciones del gobierno, entonces ha presentado un proyecto de ley. Pero es muy importante señalar que este no es un problema que haya generado el gobierno en absoluto. Y por tanto, cuando el gobierno presenta un proyecto de ley precisamente para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, declaraciones de esta naturaleza son infundadas e injustas. Aquí el fallo de la Corte ha señalado que las ISAPRES son las que no cumplieron en su momento con la tabla de factores respectivos y por tanto tienen una deuda con sus afiliados. Lo que plantea entonces el gobierno es una solución legislativa para generar mejores condiciones, pero que cada uno se haga cargo de su propia responsabilidad. Concentrarse en el programa de gobierno, ampliar los apoyos para sacar adelante las reformas comprometidas y lograr la tan ansiada unidad oficialista. Estos fueron algunos de los temas abordados en el cónclave oficialista que en Cerro Castillo lideró el presidente Gabriel Boric. Públicamente, este jueves, la ministra Carolina Toá sinceró el sentir del Ejecutivo. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siguiente: pucha, la semana va difícil. Si el gobierno quiere pololear con la democracia cristiana, declárele el amor, pues declárele cariño. No es de mi gusto, no es de mi gusto. ¿Senador o la democracia cristiana? El senador Flores, no es de mi gusto. No. Más allá de las bromas y del distendido momento, los conceptos utilizados grafican el presente del gobierno y la ADC, una suerte de romance que el oficialismo buscaría en las próximas semanas para sanar los rotos corazones existentes entre la falange y la alianza oficialista. Una apuesta que busca robustecer los respaldos para sacar adelante el programa presidencial, aunque de momento la democracia cristiana se ha mostrado reacia a formalizar la relación. Frente al auge de la ultraderecha, yo creo que acá nadie de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de cambio, nadie sobra en ese sentido. Y por tanto hay espacio para seguir dialogando y seguir conversando. Parece como estos matrimonios eternos que nunca se concreta, pero alguien dice que tiene ganas de casarse y le pide pololeo, pero en fin. ¿Están pololeando con el gobierno? No, nada, ni siquiera. A ver, sí, hemos estado pololeando con el gobierno. Pero pololeando porque tenemos más cercanía, ¿no? El coqueteo apunta a la petición que hizo la noche de este miércoles el presidente de la República a la coalición de gobierno. Se tiene que ampliar la base de apoyo de la moneda para cumplir los compromisos del Ejecutivo. La conversación rondó en cómo avanzar, cómo poder concretar. No se trata ni de radicalizar ni moderar nuestra agenda, sino que de pasar a concretar la agenda. El llamado al oficialismo tras el masazo electoral del pasado domingo, unidad de la alianza de gobierno que deje atrás de una vez las dos almas del gobierno. Unidad para alcanzar las reformas comprometidas, pensiones y tributaria, las prioridades de una agenda. Hoy día se aprobó royalty y la verdad es que eso nos da una perspectiva de que tenemos que seguir trabajando con el programa de gobierno. Esa es la obligación que tenemos y que tiene el gobierno y nosotros vamos a ser activos contribuyentes, no solo en el plano parlamentario. Buscar acuerdos en el Congreso, dialogar con los distintos actores, pero no solamente en el Congreso hay acuerdos, sino que también con los actores sociales. Salir a la calle también se convirtió en tarea para reconectar con la ciudadanía que no los respaldó en las urnas y que llevó a todos a una profunda reflexión esta semana. ¿Que para qué estamos con cosas? Pucha, la semana va difícil, ¿no? El domingo fue difícil. Entonces esos momentos, y no quiero aquí, y no corresponde tampoco hacer una arenga, pero cuando vienen momentos como esos hay que mirar bien, ¿no? Mirar bien qué está diciendo la gente cuando vota de esa manera. Y una de las cosas en que no nos podemos perder es que las personas llevan mucho rato esperando que la política les dé respuesta. Reflexión de la ministra que también se abordó en Cerro Castillo, encuentro donde el PPD y el Partido Radical, tiendas ideólogas de la estrategia de dividir al oficialismo en dos listas, reconocieron su error. Fue el secretario general del PPD el que acusó el golpe, su presidenta y ex candidata está fuera de Chile. José Toro, que no habló a la salida del Palacio Presidencial Viña Marino, pero que este jueves dejó claro que quieren dar vuelta a la página. Todos hemos aprendido de los resultados.
y hemos tomado en consideración lo que el pueblo de Chile nos ha dicho, con una mayoría sustancial para el Partido Republicano, y por tanto un llamado de advertencia a que trabajemos en conjunto desde las dos coaliciones para sacar adelante reformas que le cambien la vida a los chilenos. La unidad no es abstracta, la unidad se construye pensando como coalición y no como una suma de individualidades. Cambios que buscan se reflejen en el Congreso Nacional, pero también en el trabajo que desarrollarán los consejeros oficialistas en el Consejo Constitucional, trabajo para el que la Alianza de Gobierno, siendo minoría allí, tendrá que diseñar una estrategia de trabajo que le permita incidir. Dijo que no renunciará, aunque durante la jornada agrupaciones feministas le exigieron su salida. El consejero electo, que hasta este miércoles figuraba en los registros del Partido Republicano, Aldo Sangüesa, aseguró que ejercerá su labor porque es inocente de la acusación de abuso sexual ocurrida en 2019. Te invito a votar Aldo Sangüesa. Un llamado al que respondieron más de 108.000 electores, lo suficientes para convertirse en consejero constitucional. Anhelada investidura para todo candidato, hoy cuestionada por un historial judicial hasta hace unos días desconocido por su partido, el Republicano. Y por lo mismo ha presentado su renuncia. Renuncia porque Sangüesa quiere concentrarse en su defensa sin perjudicar al partido, aseguraron desde la tienda. Acusación que se remonta a marzo de 2019, cuando, según la denuncia, Aldo Sangüesa, sin consentimiento, tocó los genitales de una mujer mientras viajaba en un bus con destino a Concepción. El ahora consejero fue detenido y formalizado por esos días por el delito de graves ofensas al pudor. En mayo del año 2019 se hizo una reforma al Código Penal y se creó el delito de abuso, lo que se denomina abuso por sorpresa en el fondo. Este cambio, en lo que dice relación con esta causa, la verdad es que no necesariamente hay que afectar el modo como hay que terminar. La situación del convencionista electo no debiera haberse afectado por la misma, atendido que la Constitución suspende los derechos políticos y la ciudadanía cuando la condena por cualquier delito supera los 3 años y 1 día. Desenlace lejano a esa condena, la instancia judicial en contra de Sangüesa se prolongó por solo 5 minutos, en donde se alcanzó un acuerdo voluntario con la Fiscalía, cuya condición fue no acercarse ni contactar a la víctima. Para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal en el que creo firmemente habría sido absuelto, acepté la salida alternativa y los términos impuestos. Tras un año el caso fue sobreseído, pero 38 meses después los hechos volvieron a la palestra. Tanto que este jueves, y con una manifestación en el Cervel, desde el Frente Amplio exigieron su renuncia al cargo de consejero constitucional. Lamentablemente esto depende también de la decisión de esa persona, y por eso es que nosotros somos tajantes en exigirle al Partido Republicano a que quite de sus filas a esta persona, porque la verdad es que eso no solo nos violenta a nosotras, sino a cada mujer que vive violencia dentro de sus hogares. Solicitud de renuncia a quien consiguió la segunda mayoría en el Biobío. Según la norma, un consejero solo podrá renunciar cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo. De ocurrir, no sería reemplazado, opción que no es alternativa para Sangüesa. Considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional. Renuncia descartada al órgano, no al partido. Decisión que no merma el poderío de republicanos que junto a Chile Vamos tienen los representantes necesarios para que sus ideas primen en la propuesta constitucional. La pregunta es qué rol cumplirá Aldo Sangüesa al interior del excongreso. Desde el momento que él presenta su renuncia es algo que ya no depende de nosotros. Pero si él tiene la chance de poder participar con este comité que es del Partido Republicano, ¿las puertas van a estar abiertas? No es algo que dependa de nosotros y los consejeros en su momento tendrán la oportunidad de analizarlo. Caso Sangüesa por el que otros nombres y hechos se fueron conociendo. Carlos. No es el único caso que hoy se menciona. El republicano Carlos Solar fue electo en la región de Antofagasta y desde el día del triunfo, exalumnas lo acusaron de acoso sexual. El médico vía comunicado se defendió y aseguró que estas no tienen fundamento, que responden a un oportunismo político junto con anunciar acciones legales en contra de quienes han ejecutado o difundido información y titulares falsos. Tiene más bien un color, digamos, a obedecer a lógicas electorales más que a la realidad. Y en ese sentido, por cierto que nosotros respaldamos a nuestro consejero que está con nosotros. Hechos que marcaron el cónclave republicano que reunió a sus ahora 22 consejeros, en donde se fijaron líneas de acción apuntando a su labor en el Consejo Constitucional. Instancia en la que participó el líder de la tienda, José Antonio Kast, quien en estas 2 jornadas no formuló declaraciones.
Vamos a cambiar completamente de tema. Esta es una noticia esperada por millones de automovilistas. Las gasolinas de 93 y 97 octanos bajaron 27 pesos por litro, principalmente por la baja internacional del petróleo. También lo hicieron el diésel y el gas licuado de petróleo. Más que bienvenido fue el anuncio de la ENAP, porque debido al nuevo sistema de estabilización de los combustibles que varía cada 3 semanas, ahora, de una sola vez, las bencinas, el petróleo y el gas licuado mostraron bajas que para algunos son históricas. Los 27 pesos en el litro de 93 y 97 octanos es lo más llamativo. Estupendo, unos pesitos de ahorro es bueno. Yo estoy echando todos los días bencina, así que para mí se suma. No se nota nada, en verdad. Es como cero, pero algo es algo. Igual es poco. El año pasado pagaba como 900 y de pronto se ha subido a 1.300. Que bajen 27 pesos es nada. La situación no está buena para la gente, pero es positivo. Todo lo que sea disminuir en vez de aumentar es positivo. La baja en los combustibles fue inmediata en todo el país. Incluso provocó que en algunos servicentros, como este en la comuna de Providencia, la bencina de 93 octanos se ubicara después de muchos meses bajo los 1.200 pesos por litro. No me sorprende la baja de la gasolina en 27 pesos y el diésel en 15 pesos, porque era algo que se veía venir debido a la brusca baja del precio del petróleo, que se estaba cotizando en $85 el barril a mediados de abril y ahora se está cotizando en torno a los $75 el barril. Chile inicia una tendencia a la baja en los combustibles. Es posible pensar que la bencina estará a 1.000 pesos en el corto plazo. Estas son algunas de las preguntas que están dando vueltas entre los automovilistas, pero que desafortunadamente no tienen una sola respuesta. A fin de año, la incertidumbre viene dada por cómo vaya a ser la demanda entrando en la segunda parte del año, del otoño en el hemisferio norte. Ahí puede haber mayor demanda de combustible internacional que empuje los precios y eso puede afectar alzas en el plano local. Yo me atrevería nomás a ver bien en el cortísimo plazo, que es las próximas 3 semanas, cuando se vuelva a aplicar el MEPCO, es factible que vuelvan a caer el precio de la gasolina y el diésel en nuestro mercado nacional, pero obviamente en un valor muy inferior a lo que vimos hoy día. Fuera del MEPCO, la parafina también inició un descenso en sus valores. Hace exacto un año, TVN emitía una nota luego de la intervención del gobierno que permitió reducir su valor bajo los 1.000 pesos. El querosén cayó 330 pesos luego que el gobierno inyectara $40 millones a un fondo de estabilización. Hace un año el litro rozaba los 1.000 pesos, hoy está bajo los 900. Tenemos al inicio del periodo de mayor demanda para las parafinas, es que hay en torno a $3 millones para la administración del Fondo de Estabilización para las parafinas, el FEP. Y por lo tanto, esa caída da cuenta también del traspaso de los precios internacionales. Se va a mantener en torno a los 1.000 pesos. Las próximas novedades con los combustibles llegarán el 31 de mayo. Allí la ENAP anunciará si las bencinas suben, bajan o mantienen su valor en un mes marcado por una reducción inflacionaria. A horas de declarar alerta roja en la Araucanía, desconocidos balearon un tren de carga y quemaron un camión en la provincia de Malleco. Tras el ataque a tiros contra la casa de un consejero republicano recién electo, el Ministerio Público designó un fiscal especial para dirigir las investigaciones, mientras algunos parlamentarios piden estado de sitio. Camión fue. Che, su madre. Mira cómo explota, weón. La principal vía de conexión paralizada por un camión envuelto en llamas. Así amaneció la ruta 5 Sur en Collipulli, luego de que encapuchados interceptaran al conductor. Mismo actuar registrado solo horas antes en Pidima, donde quemaron una camioneta en plena línea férrea y luego balearon un tren de carga, dejando pancartas en ambos lugares. Alto lo impacto, jefe. En este momento se fueron todos, lo dejaron solo, aquí estamos en pleno Pidima. Con 12 balazos al tren, con mi gente y
No teníamos apoyo de carabineros. Hubo balazos al tren. Sí, ahí están. En ambos había el lienzo reivindicatorio respecto de personas que se encuentran privadas de libertad en el CDP Angol y que fueron trasladadas a distintos centros carcelarios del país. Ataques al transporte que no son nuevos. En Victoria, en plena jornada electoral, desconocidos dispararon a un bus con pasajeros. Siga nomás, que siga. Hace unas semanas, camino a Cañete, ocurrió lo mismo con un furgón escolar con 22 estudiantes. Escalada de violencia por la que el gobierno decretó alerta roja en la Araucanía, la que contempla, entre otras medidas, mayor despliegue militar. Yo creo de que no se ha visto un aumento, sino que la presencia se mantiene. Bueno, estaban en el último peaje, habían militares. Siempre están en los pasoniveles de toda la zona roja, que es de Coyhaique hasta Victoria. No podemos continuar en esta situación, que no podamos saber si el día de hoy volveremos a nuestras casas porque nos van a balear. Nosotros esperamos una mucha mayor decisión de parte de las autoridades para combatir el flagelo del terrorismo, mayor dotación y una preparación y dispositivos para cuando ocurran estos hechos. Un cambio en la estrategia que asumirá un nuevo jefe de la Defensa Nacional y que desde el Parlamento consideran todavía insuficiente. Es una labor que también depende de las facultades que se le han otorgado, de las herramientas que se le están otorgando, materiales y herramientas legales. No hay que cerrarse a ni una opción, y si la opción es declarar estado de sitio en la Araucanía y hacer una fuerza de intervención de estos lugares que son conflictivos, habrá que hacerlo, porque la situación no puede continuar así. Yo desdramatizo eso, creo que hay que tener esa y todas las herramientas sobre la mesa y llegado el momento oportuno, evaluar efectivamente si es pertinente o no utilizarla. Yo no quiero descartar ninguna medida, pero no es una medida que esté hoy día siendo analizada por el gobierno. Tenemos un estado de excepción, tenemos fuerzas armadas desplegadas en el territorio. El gobierno no va a renunciar a aplicar el Estado de Derecho frente a delitos que colocan en riesgo la vida de las personas. Vehículos quemados, disparos a trabajadores, autoridades y agricultores amenazados tras el ataque a tiros a la casa del recientemente electo consejero republicano Héctor Urban. El Ministerio Público designó un fiscal especial, mientras el subsecretario del Interior anunció que visitará la zona para abordar este nuevo escenario en una semana marcada por la violencia. Y este jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, advirtió en un foro de la Fundación Chile 21 que el número de personas privadas de libertad está alcanzando cifras críticas. Vamos a escuchar sus palabras. Los datos de Gendarmería a ese momento, a febrero del 2023, más o menos lo que indicaban es que íbamos a tener hacia el primer semestre o los primeros meses del año 2024, 50.000 personas privadas de libertad. El problema, sin embargo, es que ese número se está adelantando muy significativamente, prácticamente un año. En abril de 2023 nosotros terminamos con prácticamente 49.000 personas privadas de libertad y por lo tanto el número de las 50.000 va a llegar en mayo aproximadamente. El problema, sin embargo, es en qué momento el sistema institucional con la capacidad que tiene en la actualidad entra en una fase crítica. 52.000. ¿Y por qué 52.000? Porque a partir de ese número comienza el hacinamiento en todo el sistema carcelario chileno. 2 de la mañana en punto, vamos a una pausa en medianoche. Siga con nosotros, ya volvemos. Noche. Dos de la madrugada con 7 minutos, estamos de regreso en medianoche. Una explosión en la comuna de Lo Barnechea dejó 13 personas heridas, 3 de ellas están graves y una en riesgo vital. Las primeras pericias apuntan a una cocina a gas como el artefacto responsable. Un violento amanecer tuvieron los vecinos de esta villa en Cerro 18 en Lo Barnechea. Aquí se ve el momento exacto de la explosión en el pasaje 3 Oriente. Ahí está la separación, hermano. No, si tranquila, se me sentó la Jessie. Mira, abajo la Jessie, bueno. La Jessie salió. Es como que hubiese sido una bomba. Me estaba preparando para irme al trabajo, estaba en el segundo piso. Cuando de repente empieza como a moverse el piso, a vibrar, duró como 6-7 segundos y dije en cualquier momento había un temblor y de repente viene la explosión muy fuerte y se pueden apreciar los daños.
La casa donde se produjo la explosión cayó completa sobre la de Bárbara. Esto se desarmó completo y está todo el techo destruido. Lo que se va ahí arriba es la casa de arriba. La casa donde se generó la explosión. Según el registro de las cámaras de seguridad, era las 6:23 cuando se sintió el estruendo. De ahí volaron techos, ventanas y murallas de 4 casas que resultaron totalmente destruidas. Mi vecino decía un terremoto, porque está sacando a sus niños que hay a los lados. Y aquí mis vecinos son de tercera edad igual. Y arriba de las piezas cayeron todo lo que material de ancho, todo encima de la cama. Por suerte que yo no estaba, porque yo estaba levantado ya a esa hora. De milagro no hubo víctimas fatales. 10 personas resultaron heridas. 3 de ellos, adultos mayores que se encuentran graves, vivían en la misma casa. Hubo que sacarlos de los escombros. Hay 2 personas que están en el hospital de Salvador, un hombre y una mujer, y en la clínica Loanda hay una mujer. Ya hay una investigación en curso para determinar el origen de la explosión. Esto podría haber ocurrido a raíz, ¿no es cierto?, de una fuga o emanación de gas. Pero desde luego eso tiene que ser confirmado o descartado a través de los respectivos peritajes. Por los avances que tenemos en el trabajo de investigación, debería ser producto de gas. Sin embargo, los peritajes continúan. Los vecinos aseguran que nunca sintieron olor a gas. Las personas, por el horario que sucedió el accidente, podrían haber estado durmiendo en las zonas de dormitorio. Y es muy posible que debido a esto no se haya detectado en primera instancia. Además de las 4 casas destruidas, 10 quedaron con daños estructurales. 36 viviendas del sector necesitarán reparaciones. Ahí vamos a ver qué podemos hacer, porque en realidad es peligrosísimo. Como se pueden haber dado cuenta, es la mitad de la villa que está destruida. Y bueno, determinan así la dirección de obra y los equipos profesionales de que no se puede habitar. Obviamente hay un albergue disponible y también acá los vecinos son súper cooperadores. La municipalidad de Lo Barnechea se comprometió con viviendas de emergencia y materiales de construcción. Para evitar este tipo de accidentes es vital revisar periódicamente las mangueras de conexión de artefactos a gas, chequear que la válvula esté en buenas condiciones y jamás exponer el cilindro a una fuente de calor. Y hay preocupación por el aumento de consultas por virus respiratorios en niños y adultos mayores. Esto podría alcanzar su pic en las próximas semanas frente al riesgo de un colapso en el sistema asistencial. Según el Instituto de Salud Pública, en lo que va del año ha aumentado de forma considerable los casos de influenza A, afectando a niños de entre 5 y 14 años. De acuerdo al último informe de circulación de virus respiratorios, entre el 1 y el 14 de abril se detectaron 1.786 casos de influenza, una cifra bastante superior a la registrada en el mismo periodo de 2019, por ejemplo, antes de la pandemia. Otro de los virus respiratorios que está más presente es el virus sincicial. Las urgencias de recintos públicos y privados han registrado una alta demanda de atención por estos casos. El llamado de los especialistas es al autocuidado y acudir a un recinto hospitalario solo si es necesario. Ya han aumentado las consultas respiratorias, tenemos aproximadamente un 20-30% más de consultas que teníamos antes y la proporción antes era un 20% respiratorio y ahora ya tenemos un 60% respiratorio. Pareciera por la velocidad en que van creciendo que sí pudieran adelantarse o vamos a tener el pic durante el mes de junio de todas maneras. Los signos de alerta en enfermedades respiratorias en pediatría son básicamente que al niño le aparezca una dificultad respiratoria que signifique aleteo nasal, cambio de coloración de las mucosas hacia un color más azulado, retracción de las costillas, que tengan una especie de silbido o gruñido al respirar, que no quieran comer o que tengan una fiebre alta, que los decaiga y que les impida tomar pecho, que les impida alimentarse bien. En esos casos, rápidamente al servicio de urgencia o a su médico de cabecera. Es el principal agente que causa hospitalización por infección respiratoria en los niños menores de 2 años. Se estima que la mitad de los niños se han contagiado de virus sincicial al año de vida y a los 2 años prácticamente el 100% ha adquirido la infección. Y lamentablemente el virus respiratorio sincicial nos genera una inmunidad permanente y cuando ya comienza con los síntomas el niño puede contagiar hasta 1 semana.
Entonces la recomendación es que no manden al niño al jardín infantil al menos una semana desde que se iniciaron los síntomas. Vamos a otras informaciones. Exitosa resultó la demolición de casas que estaban en una toma ilegal en la comuna de Constitución. El alcalde evalúa sacar 17 cocinerías que se encuentran a la orilla del mar. Los trabajadores se oponen a esta medida. En total fueron 40 casas demolidas en estos terrenos fiscales ubicados en Constitución a metros del mar. Se cumplió así el decreto de la municipalidad que ordenó sacar esta toma ilegal que data de 2016. Una vez concluido el trabajo de la maquinaria pesada, el que duró más de 9 horas, fue el momento de otros vecinos, los que aprovecharon la madera de los escombros para utilizarla como leña, además de otras cosas. Voy a hacer una salamandra con esto. ¿Sí? Era de la tinaja. Era de la tinaja. Era la caldera de la tinaja. Sí, la caldera. Oiga, pero ¿y le dieron permiso o Sí, hasta? ¿Sí? El dueño, yo vivo aquí, soy amigo con el dueño. Dentro de los inmuebles demolidos en Puerto Maguillines se encontraba un restaurante, un gimnasio y la escuela de surf de Carla Chell, la que espera que la alcaldía le dé un buen uso a este lugar. Espero que este lugar, que es un lugar muy bonito, que tiene la media ola, que se haga un parque bonito acá, que se haga un camping para los viajeros y que no, porque quizás se va a transformar en tomas no bonitas y con delincuencia y todo. Una demolición que marcó otro precedente a nivel nacional y que también se podría extender a otros lugares de la comuna de Constitución, como estas cocinerías en Playa Gringos. Son 17 locales que funcionan en una concesión entregada por la Armada a la alcaldía. Recibieron permiso del exalcalde, pero el actual edil quiere cambiarlos e instalarlos en food trucks. El alcalde nos ha dicho que nos quiere trasladar al terreno que está al lado de nosotros colindante, que es de Arauco, y que ahí nos va a construir un patio de comida full truck. Son carros full truck que él va a construir ahí. Pero nosotros no queremos trasladarlo hacia allá porque se supone que la concesión es para nosotros aquí, este espacio. La idea del alcalde es construir estacionamientos y áreas verdes donde están estas cocinerías, además de recuperar la vista al mar. Un plan resistido especialmente por los trabajadores de los locales. Los verdaderos afectados acá somos los trabajadores. Somos nosotros los que vamos a quedar sin trabajo y sin dinero para el bolsillo para nuestras casas. En Puerto Maguillines quedan aún 6 casas ilegales que se encuentran en un terreno que es de la Forestal Mininco. La empresa y los propietarios de estos inmuebles están actualmente en un juicio por la ocupación irregular. Además, en este territorio hay una cabaña de una escuela de surf, la que está buscando un acuerdo para seguir funcionando en territorio de la Forestal. Seguimos en noticias de regiones. A golpes terminó una discusión al interior de un microbús en Viña del Mar. Este incidente se generó luego que una joven universitaria presentara una tarjeta nacional estudiantil para pagar la tarifa rebajada. Todo esto en medio de la pasada jornada electoral. Dame la patente, por favor, porque te voy a denunciar. Fue el tenso diálogo registrado por una pasajera al interior de un microbús en Viña del Mar. Dame la patente, por favor. Bajar, por favor. Discusión entre una joven universitaria y el conductor del transporte público, que se habría originado luego de que la mujer presentara su tarjeta nacional estudiantil el pasado domingo en medio del proceso electoral. Todo terminó a los golpes. Viralizado registro del pasado domingo 7 de mayo y que a días de lo ocurrido, el acusado intenta explicar. Yo en este momento hago el protocolo de todo conductor. Doy el boleto, doy el vuelto. Yo solamente quiero limpiar mi imagen, quiero ir tranquilo, yo tengo familia detrás. Imágenes captadas por las cámaras de seguridad al interior del microbús muestran los segundos previos al conflicto. Acomodó sus bultos, sus bolsitos y me fue a pagar adelante. Y me dice, escolar. Le digo, si va al aire, le digo, no puedo decir nada. Parece que ella se tomó las palabras y empezó a gritar detrás del bus hacia adelante, gritándome a mí. Dame la patente, por favor, porque te voy a denunciar. Palabras que según el conductor generaron la furia de la universitaria, quien decidió grabar lo que ocurría. Es entonces cuando una tercera persona aparece en escena. La propia esposa del conductor le tira al suelo su teléfono móvil. Las mujeres se transan a golpes. Esta persona sube corriendo a pegarme a mí. Y yo como conductor todo, yo me dediqué a separar. Dice la persona que yo la agredí a ella y a la persona que estaba esperando en el paradero, y eso es mentira.
Uso de la tarjeta nacional estudiantil. Para los universitarios, un beneficio que genera problemas y malos ratos. Tú ibas, ponías pase escolar, terminabas feo, o te recibían la plata o te decían no pasa. Súper incómodo, que te tiren las monedas, que te miren mal por el pase. Debería cambiarse la actitud de los conductores en cuanto a eso, pero no hay cambio en verdad. Lo cierto es que el documento permite a los estudiantes de educación básica, media o superior gratuidad o rebaja en la tarifa de la locomoción colectiva. Se puede utilizar todo el año, de lunes a domingo, las 24 horas del día. Los escolares también tienen una forma muy prepotente de atender, o sea, de pagar o de poder decirle algo al conductor, y se toman las atribuciones que ellos quieren. No es menester de los conductores limitar la utilización independiente de cuál sea la motivación o la creencia personal que puede tener ese conductor. Se trata de una política de Estado. Nueva polémica al interior del transporte público tras el uso de la tarjeta nacional estudiantil. Una peligrosa maniobra vial quedó en evidencia tras la viralización de un video en Antofagasta. Las imágenes muestran un conflicto entre una micro de pasajeros y un automóvil particular que se obstruyen el paso y que incluso ingresan irresponsablemente a una transitada ciclovía. Pleno centro de Antofagasta, y el registro muestra el imprudente actuar de dos conductores que tras un conflicto vial ingresan a una ciclovía. Dos conductores totalmente imprudentes, cero observancia a las normas que rigen el tránsito. En otro escenario podrían haber impactado una bicicleta o incluso haber dado la premura en la que se desplazaban, haber accedido a la acera y haber atropellado a alguna persona. Y efectivamente las consecuencias pudieron ser otras. En este otro video se observa que la micro estuvo incluso a centímetros de impactar a un ciclista. Irresponsabilidad al volante, algo cada vez más recurrente. Sí es recurrente, pero es un tema un poco de cultura. Están ahí los conductores y les reclaman, pero se ponen agresivos con uno. Uno tiene que estar pendiente de todos lados, pero uno lo que menos espera es que un vehículo se atraviese en la ciclovía. Peligrosas y temerarias maniobras que comenzaron mucho antes. Las cámaras del microbús registraron el trayecto de más de 10 cuadras, también registraron parte de la discusión. No es justo tampoco que todos los dardos vayan en este momento sobre el conductor del taxibús, siendo que hay altercados anteriores donde se ve al particular además interponiendo el vehículo contra el taxibús, sacando fotos, paralizando el tránsito. El chofer, al parecer, también cae en el juego o hay algún tipo de provocación. Tenemos que investigar y tenemos que ver bien esto. Lo vamos a citar, el chofer está citado mañana. Citación para esclarecer el motivo inicial de la disputa, también para determinar la responsabilidad del conductor profesional que estaba en recorrido y con pasajeros a bordo. Hemos recibido estos antecedentes, se ha solicitado un informe a la línea y además se han derivado la denuncia a la unidad legal de esta Secretaría Regional para poder iniciar los procesos sancionatorios correspondientes. El conductor chileno es el conductor más agresivo de la región. Más del 90% de los actores del sistema vial han tenido un evento violento en los últimos años. En lo que se refiere a conflicto entre automóvil y autobuses, estamos hablando de un 47% de frecuencia de estos conflictos. Y por otro lado, recordemos que un 25% de los conductores se declara conductor agresivo. Sea cual sea el motivo de este conflicto vial, lo cierto es que ambos conductores podrían ser sancionados. Los registros están en manos de las autoridades que mediante las patentes podrán ubicar a los involucrados que infringieron la normativa del tránsito y pusieron en riesgo a otros usuarios de las vías. Y un helicóptero de carabineros se estrelló en la comuna de Melipilla durante la tarde mientras realizaba maniobras de instrucción. La aeronave transportaba a dos funcionarios, el teniente coronel Miguel Pizarro y el mayor Pablo Alcaíno, quienes quedaron con lesiones múltiples pero fuera de riesgo vital. Además, un funcionario del aeródromo fue alcanzado por una de las esquirlas de este accidente, lo que le produjo una fractura en su brazo. Ambos carabineros fueron derivados vía aérea al hospital de la institución, donde serían dados de alta durante las próximas horas. Las causas de este accidente continúan bajo investigación. 2 de la mañana con 22 minutos. Vamos a una nueva pausa, pero siga con nosotros que ya volvemos. Ya volvemos con Medianoche Internacional. Estamos de regreso a medianoche, 2 de la mañana con 29 minutos. Una fuerte tensión se vive en la frontera entre México y Estados Unidos porque
A las 23 horas con 59 minutos de este jueves, Washington puso fin oficialmente a la emergencia por COVID-19 y con ello al restrictivo Título 42 aplicado por el gobierno de Donald Trump para expulsar a millones de migrantes. Miles de personas ahora tienen la esperanza de poder cruzar. Sin embargo, entró en vigor también, con el fin del Título 42, entra en vigor ahora el Título 8 que permite expulsar a personas que no hayan solicitado asilo antes en un tercer país. Con sus pertenencias en bolsas plásticas y al hombro, y sus hijos en brazos o montados sobre maletas. Esas son las crudas condiciones de algunos migrantes que han tomado una drástica decisión: lanzarse al río Bravo que divide a México y Estados Unidos en medio de la incertidumbre por las nuevas regulaciones migratorias. Y dicen que después del 11 no podemos pasar, entonces ese es el apuro de la gente. ¿Quién te lo asegura? No, nadie lo asegura, pero hay que adelantarse a las cosas. El 11 de mayo es un día que quedará marcado en la historia de la frontera más transitada del mundo. Después de 3 años, el controvertido Título 42 llega a su fin, una norma impuesta al inicio de la pandemia por la administración de Donald Trump, bajo el argumento de frenar los contagios. Los centros de salud y prevención de enfermedades en Estados Unidos, bajo este decreto, pues daban la prerrogativa también a autoridades migratorias para que pudieran regresar a todo aquel que, y rechazar y expulsar a todo aquel que consideran un riesgo para la salud pública de los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, fue utilizada de otra forma, no con una visión de salud pública. Después de un fuerte debate político que incluso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, este jueves ese decreto llega a su fin, una noticia que ha sido vista como una luz de esperanza para los cerca de 150.000 migrantes, muchos de Latinoamérica, pero otros de países más lejanos, que han llegado masivamente a la frontera mexicana esperando cruzar. Vamos a ver si nos dan una oportunidad en este país, porque en nuestros países no podemos estar seguros con la gente que hay, pues. Ya veníamos corriendo ya contra reloj. La verdad, no ha sido nada fácil. Eso sí, Washington ya ha anunciado nuevas y severas restricciones, y es que en reemplazo al Título 42 entrará en vigencia a partir de este viernes el Título 8. Con él, quienes busquen ingresar al país deben realizar una solicitud de asilo válida, ya sea en los centros de procesamiento migratorio de Colombia o Guatemala o a través de una aplicación móvil. Además, quienes lo hagan tendrán que comprobar que les fue negado el asilo anteriormente en otros 3 países. Solo entonces el gobierno estadounidense analizará si otorga el permiso de residencia. En caso de no seguir el procedimiento, las medidas son severas. Nuestra frontera no está abierta. La gente que cruce ilegalmente y sin un fundamento legal para quedarse va a ser procesada y removida. Y aquellos que son removidos bajo el Título 8 son sujetos a una prohibición de 5 años para ingresar a Estados Unidos y pueden ser procesados penalmente si intentan cruzar nuevamente. Lo que permite es expulsar de forma rápida a las personas. Siempre ha sido muy criticado este Título 8 porque no sigue el debido proceso, sino que simplemente detiene y regresa. Se supone que la gente sí debería poder tener una entrevista para ver si hay un miedo creíble. Entonces, bueno, vamos a ver si eso realmente se activa. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que está cooperando con el gobierno de Biden para evitar la violencia en la frontera. Hizo un llamado a no burocratizar el proceso de entrega de visas y advirtió sobre la desinformación a la que están expuestos los migrantes. Muchos traficantes de personas ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Engaños en los que muchos caen ante la desesperación. Lo cierto es que los expertos apuntan a que, lejos de ser un alivio para los migrantes indocumentados, con las nuevas restricciones tras la pandemia se abren nuevos riesgos, como ser vetados por 5 años en caso de detención e incluso ser procesados penalmente si intentan cruzar nuevamente la frontera. Volvemos a nuestro país, vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Yesenia Yamet para conocer las noticias policiales de estas últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia?
Muy buenas noches, Marcos, y pasamos a revisar un accidente de tránsito, un choque que afectó a una panadería y que podría haber tenido consecuencias fatales. Todo esto ocurre en el límite de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, cuando un vehículo transitaba por calle Cooperación, un vehículo que tenía un encargo por robo vigente, venía a alta velocidad y es al llegar a calle Lovalle que no respeta un signo pare, algo que hace que colisione contra este bus de El Transantiago, que debido al choque pierde el control e impacta con una panadería del sector. Afortunadamente, esta panadería estaba cerrada hace 15 minutos, si no, la historia podría haber sido diferente. Por este hecho, por este accidente, fueron 12 las personas que quedaron lesionadas, 8 de ellas iban al interior del bus y 4 eran ocupantes de este vehículo. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones al respecto. Nos encontramos con un microbús que colisionó con un vehículo que se dirigía a exceso de velocidad aparentemente, por lo que nos indican las personas que están presentes en el lugar. Encontramos una cantidad de lesionados aproximada de 12, las cuales fueron todas trasladadas a los distintos centros asistenciales. Como información preliminar, mantenemos información del que el vehículo, cual habría colisionado con el bus de Transantiago, mantendría un encargo policial por el delito de robo con violencia. Al momento se mantiene detenido al conductor del vehículo particular y se mantiene con custodia policial. Fue terrible, fue como que se estaba desarmando todo el local y lo único que se sintieron fueron gritos y gracias a Dios nosotros tenemos 2 estanques de gas y la micro llegó a 1 metro, si no esto habría sido una desgracia mucho mayor. Muy concurrida, entonces esto habría sido gravísimo. Bueno, Marco, y pasamos a revisar un nuevo desalojo a una casa tomada ocurrido en la comuna de Santiago. Esta casa, Marco, era una casa emblemática del sector, ubicada en Rafael Sotomayor, una casa asociada a distintos hechos delictuales. Esta vez se desaloja en horas de la noche este domicilio y paralelamente ocurren otros 3 allanamientos a otras viviendas involucradas también a hechos de violencia en este sector. Este allanamiento finalmente termina con una cantidad de 8 detenidos en total entre las 4 viviendas. Esta casa, la que estábamos hablando en Rafael Sotomayor, es la única casa que correspondía a una casa tomada. Es un desalojo finalmente que ha hecho que las personas que vivan al interior de este lugar, algunas de ellas quedaran detenidas y otras fueran trasladadas hasta distintos albergues que posee la comuna. Los invito a que revisemos declaraciones al respecto. Este inmueble estaba siendo utilizado para un arriendo abusivo y también siendo utilizado para la comercialización de drogas. También tenemos antecedentes de otras sensibilidades que se producían diariamente en este sector. En este proceso logramos la incautación de una gran cantidad de drogas, principalmente cocaína base, clorhidrato de cocaína y también marihuana. Los detenidos son 5 extranjeros, los cuales se encuentran de forma irregular en el país. Esta ya es nuestra 5ª casa en 4 semanas, donde hemos podido coordinar distintos tipos de procesos investigativos, policiales, pero además donde el municipio ha podido levantar fenomenología de inhabitabilidad en términos urbanísticos y también de las mismas demandas de los vecinos y hemos podido conjugar esa información que nos ha permitido tener una operatividad de poder recuperar estas casas, pero además poder cerrarlas, coordinar con sus ocupantes y principalmente también con quienes son dueños de estos inmuebles. Bueno, Marco, esta, como ya lo escuchamos, es la 5ª casa tomada desalojada en este año. Son un total de 80 las que el municipio de Santiago busca desalojar, Marco. Yesenia Yamet, gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. 2 de la mañana con 38 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los invitamos a que sigan tanto en Televisión Nacional de Chile como en Canal 24 Horas. Muy buenas noches. Hemos presentado Medianoche.